Cuando tenemos estos atracones o comemos cosas que no son saludables, muchas veces lo hacemos desde la culpa. Claro, una de las preguntas que siempre les hago es, para que tú llegaras a tener este comportamiento de querer comerte la torta de chocolate o la pizza si te gusta lo salado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó antes? ¿Cuál fue el gatillador? Nosotros pensamos que comemos bien en base a creencias, pero no necesariamente que comemos bien. Entonces tal vez algún macro puede ser proteína, algún carbohidrato o falta de grasa que no le estás poniendo a tu alimentación o algún micronutriente, ¿no? Que pueden ser vitaminas y minerales que no le estás poniendo a tu alimentación, que está haciendo que tu cuerpo esté teniendo un metabolismo lento. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Donde quiera que te encuentres, quiero agradecerte la oportunidad que me das una vez más de ocupar un espacio de tu tiempo para brindarte alguna información que probablemente pueda ayudarte a conectar o a crear esa semilla de inquietud para poder crecer personal y profesionalmente. Yo soy Mariale y yo estoy encantada de cada día poder grabar un episodio que pueda brindar bienestar, que pueda incorporar a la gente a una nueva oportunidad, a una nueva visión, a una nueva manera de ver las cosas, que quizás no sea la perfecta para ti o la adecuada para ti, pero que tal vez compartiendo la información pueda ayudar a alguien más. Como suele el podcast identificarse, es hablar con seres humanos que tienen mucho que contar, que tienen una experiencia poderosa, que desde su historia pueden enseñarte y además de ello tienen herramientas de profesiones que han desempeñado, que le han creado una manera de brindar recursos para que tú puedas crecer. Hoy no es la excepción, tengo un invitado que bueno, yo creo mucho en las causalidades, yo digo que pues nada es casual y lo vi hace mucho tiempo y dije, bueno, yo creo que él tiene mucho que aportar porque somos muchas las personas que nos vemos en esta situación de querer alinear el cuerpo, el alma, el espíritu, la mente, y que todo esté como en congruencia, ¿no? Que si de repente tienes el peso ideal, pues también tu mente esté alineada. Y de hecho él puso un podcast de Megan Fox, creo que es que también vamos a conversar de eso, porque suele pasar. O sea, externamente todo se ve muy bien y internamente no es así. Entonces, bueno, yo creo que Charlie, se llama nuestro invitado de hoy, Charlie nos va a ayudar mucho. Mira, practiqué el apellido antes de empezar y todavía no lo voy a pronunciar, así que voy a dejar que el niño se presente. Charlie, Charlie, quiero darte la bienvenida a tu podcast En Contraste. ¿Cómo estás? Bien, Mariale, muchas gracias por la invitación. Es Beingolea, no te preocupes, tranquila. No es muy fácil. Todo bien. Sí. Vamos a conversar un rato, Charlie. Vamos a tratar de brindarle primero tu historia, quién eres, por qué haces lo que haces, si lo que haces tiene que ver con quién eres como ser humano, cómo decidiste incorporarte en este mundo de apoyar a las personas en algo, pero tan buscado como es el bienestar integral. Es decir, quiero estar bien con mi cuerpo, pero también quiero estar bien con mi mente. Y cómo hacer entender a las personas que eso está alineado, que cuando tú te preparas mucho físicamente y tienes aquel cuerpo que socialmente se ve bien o está dentro de de los paradigmas de la sociedad, también tiene que ver algo con que tu mente esté alineado a eso, ¿sí? Entonces, primero vamos a conversar contigo, primero vamos a conversar con Charlie, después conversamos con el nutricionista. Vamos a ver, ¿quién es Charlie? Perfecto. Si ponemos la batita de nutricionista a un lado y llegamos a casa, nos quitamos los zapatos y nos sentamos en el sofá, ¿a quién conseguimos allí? Podemos conseguir un soñador, ¿no? A un soñador que le encanta ver a la gente que vive en paz, que le gusta llevar luz a la oscuridad, donde esos corazones apagados le gusta encender esas luces con una palabra de motivación, con un abrazo, con una sonrisa, con lo que fuese necesario y con lo que puedo tener a la mano. Porque, ojo, yo no puedo dar algo que no tengo, ¿no? Y eso va desde el amor. A veces uno quiere dar amor cuando no hay amor propio. Entonces, me gusta dar siempre lo que hay en mí, ¿sí? Ese es Charlie, pero para que ese Charlie llegue a ser ese Charlie el día de hoy,
hay un proceso por el cual ha tenido que pasar este Charlie, que no ha sido muy fácil. Es un proceso más o menos de unos 15 años Oh. para que te hable el Charlie de hoy. Ese podríamos decir que es el Charlie que cuando llega a su casa cuelga la batita o se quita el tema del coach o el tema de nutrición. Esa es su esencia. Mira, fíjate que es interesante ver, claro, cada persona vive su proceso diferente, pero cuando hablamos de 15 años, wow, para quienes estamos empezando, suena Pero bastante ojo, largo. no, sí, pero ojo, no es que, a ver, y acá hay algo, un aprendizaje que les comparto a todos, es que nunca levanté la mano. Ok. Nunca pedí apoyo. Siempre quise aprender a mis formas y a mis maneras. Y eso fue lo que hizo lento mi proceso de aprendizaje. Y eso es lo que les digo a todos. Aprendan a levantar la mano y a pedir apoyo si te encuentras en una situación en la cual no sabes cómo afrontarla, ¿sí? Y yo hacía eso, buscaba N formas, N maneras, me entraba a internet, trataba de solucionar con mis fuerzas. Y es por eso que me pude demorar estos 15 años. Hay muchas personas que con todo lo que pudo haber aprendido, o otras personas que también han pasado por un proceso parecido y con todo lo que pudo haber aprendido, ya te lo ponen en una bandeja. Te dice, esto es el proceso, esto es lo que tienes que observar, ¿no? Entonces, ¿Tú por eso te crees? digo que levanten la mano ¿Y a pedir apoyo. si tú crees que eso también tiene algo que ver con creencias, con patrones aprendidos? Porque te escucho y es Ujú. cierto, yo también creí que la mejor manera de vivir las cosas era sola para no demostrar algún tipo en ese entonces que pensé yo que era debilidad o falta Ujú. de no ser autosuficiente, de que buscar ayuda era que no podías, que no tenía las capacidades de poder enfrentar Claro. las cosas sola. Entonces, si tocase vivir el proceso desde, bueno, entiendo que necesito pedir ayuda. ¿Cómo hacemos ese Ajá. trabajo en la mente para entender de que esa vulnerabilidad es lo que te ayuda en vez de tú pensar que es un problema? Es que es eso, lo que acabas de decir, la vulnerabilidad. Nos han hecho creer que mostrar nuestra vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Y yo vivía con esas creencias. No quiero mostrarme vulnerable porque no quiero que me vean débil. Por mi entorno, como dices, esas creencias, que puede ser mi entorno, que puede ser mi familia, mis amigos, lo que fuera, no podía yo mostrarme vulnerable Mm. porque era sinónimo de debilidad. Y obviamente dentro de nuestra cultura pensamos que el que es débil lo ven chiquito y lo que fuese. Y sabes, con el tiempo aprendí de que eso es lo más falso y lo que más te puede detener para poder avanzar. O sea, mira, hace 2 meses o un mes y medio atrás estaba pasando por un tema y me puse a llorar. Justo con quien estoy trabajando también una confianza, algo que lo vengo trabajando años atrás, es con mi madre. O sea, yo la amo, yo la quiero, pero no teníamos esta confianza de madre e hijo de que le pueda contar mis cosas. Y poco a poco las cosas se han ido dando y me puse a hablar con ella y me puse vulnerable, cosa que nunca lo hubiese hecho. Y me sentí en paz. Me sentí así como que, o sea, estás llegando a la meta cargando una mochila de plomo con 100 kilos y al poder mostrarme vulnerable y manifestar lo que aflora de mi corazón o todas esas cosas que estaban pasando ahí y al ser escuchado por esta persona que tanto amo, que es mi madre, y volví una calma en donde, oye, ahora ya puedes pensar qué podemos hacer para mejorar ello. Entonces, una invitación que le hago aquí a tus seguidores, a tu gente, es de que no es malo ser vulnerable, no eres débil. Es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra evolución. Sabes que yo siempre digo que cuando, generalmente en cada episodio, yo soy muy visual, ¿no? Tú que ya Ujú. conoces estos términos. Y tú vas hablando y para mí son dibujos en mi mente, ¿no? Ok. Literal. Entonces, cuando tú me hablabas, yo identifico esto de este llanto que tú hablas, que mira, para mí es una limpieza del alma, es cuando respiras, yo lo digo respirar profundo, respirar completo, ya. Es como que ya salió algo que estaba ahí como una válvula que necesito abrir para que salga toda esa agua de una vez, que es eso que te limpia. Y lo otro es que Ujú. uno piensa que cuando uno no es vulnerable, es
fuerte, es sinónimo de que es fuerte, que es capaz. Y Ujú, cuando lo llevo al alma, cuando me lo dibujo dentro de mi cuerpo, dentro de mi alma, para mí es que está tan oscuro, es tan gris el alma, cuando eso está así, con esa constante intención de ser fuerte, por cubrir expectativas, porque yo supongo que este momento que tú tenías con tu mamá antes era para que tengo que tener mi mamá tiene una expectativa de mí que debo ver con, o sea, que para que ella se sienta satisfecha, debo yo estar en ese nivel. Entonces, ujú, luego, cuando siento que hablaste con ella y soltaste ese llanto y pudiste hablar con ella para poder iniciar algo, ese fondo se ujú, tocó, es como que eso que yo veía gris en ese tiempo de lluvia en el alma, lo veo ahora como con flores, ya como abierto, como con ujú, sol, ya, ¿no? Así lo digo, ujú. que se piensa que un momento que se supone de debilidad fue lo que dio paso para que las cosas pudieran cambiar en la relación con ustedes. Ujú, tal cual, o sea, y ojo, de que este tipo de esta relación que estoy trabajando con mi madre, ha sido también un proceso, no es que ha sido de la noche a la mañana, y para poder hablar lo que hablé con ella, o sea, creo que vamos unos 2 años atrás teniendo esta confianza, ¿no? Antes no había esta confianza, entonces es más, Mm, tuve que trabajar en mí, no ella, yo trabajar en mm, mí, porque si yo cambio, todo cambia. Yo no puedo esperar que el resto cambie. Entonces empecé a observarla con un amor compasivo, mm, de poder entenderla, porque ella hace las cosas que hace y verme a mí, porque estoy juzgando y cómo ese wow, juicio me está generando este conflicto. Entonces, empecé a trabajar, a liberarme. Y mira, eso ha sido un tratamiento hace 3, 4 años y que lo sigo trabajando hasta ahora. O sea, hay cositas como que con ella hablo y es como que mi madre es ligeramente controladora, le gusta saber todo, pues, ¿no? Es como que ella sabe, ¿no? Cuando me preguntan, no te voy a contar, espera que yo te cuente, le digo, espera que tú sabes que yo te voy a contar, ¿sí o no? Yo le digo, tú sabes que te voy a contar, ¿sí o no? Sí, espérate, no vengas y me quieras sacar las cosas así, no me gusta. Por favor, no me gusta. Yo te voy a contar. Tranquila. Te lo cuento con lujos y detalles. No tengo ningún problema por eso. Pero es un proceso de aprendizaje. No, las cosas no se me han dado así por así. No es que, ay, qué afortunado eres para tener esa madre que te... No, no ha sido así. No ha sido así. mira, Ha sido un pero proceso. ha sido por tu cambio. Eso que dices es tan cierto. Mira, hará hace como una semana que Ujú, cuando tú aprendes a ser observador, a escuchar, a entender que la otra persona es diferente, ¿sabes? Tú dejas de reaccionar a lo que te están haciendo. Entonces, estoy escuchando, yo hace como una semana también hablaba con mi mamá que ha sido una relación entre ir y venir, ¿no? Por cumplir expectativas precisamente, por estar a la altura de cubrir necesidades de ella, que las estoy asumiendo yo o que las asumí yo en su momento. ujú, Entonces, ella me escribía cosas, ¿no? Y yo solamente esa mirada compasiva que tú decías, yo le digo, mamá, pero no tienes nada de qué juzgar, no tienes nada que cuestionarte, tú hiciste lo que podías con lo que tenías, hiciste lo mejor que pudiste. Yo no soy quien para jugar esa condición, y más ahora que soy madre, ¿no? ujú. Que es el compromiso que lleva, ¿no? No hay un método perfecto, no hay un método idóneo para ser mamá, o sea, las equivocaciones están en la mesa servida todos los días y tú tienes que ver qué barajita te sale porque seguramente te vas a equivocar. Entonces, también quizás no tanto por uno, pero darles espacio a esas personas que ya adultas, ¿sabes? Que han Ujú, vivido tanto, que han tratado de hacerlo mejor, que para ellos somos su vida, ujú. prácticamente. Y decirle, puedes estar en paz, ¿sabes? Aunque para ti quizás sea todavía un proceso vivo que tienes que curar, que tienes que ir limpiando, pero brindarle esa tranquilidad y esa paz a esos seres bueno, que en cualquier momento no van a estar, ¿sabes? Y ser tú quien le dé esa, para mí ha sido mágico esa transformación con ellos, ese cambiar la mirada para observar, entender, en vez de reaccionar. Ha sido en todos los sentidos. Claro, o sea, va a llegar una paz y tranquilidad a tu vida cuando tú entiendes, o sea, a ver, tu padre y tu madre tienen unas expectativas para ti Ujú, como hija y a mí como hijo, ¿cierto? Yo tengo otra misión, otra visión de vida distinta a la de ellos. Lo más probable es que en un principio, como cada uno habla desde su ego, ¿no? mm, Y quiere ser escuchado, no, que las cosas son así o las cosas son así, y chocan. Va a haber conflicto, va a haber conflicto, va a haber mm, conflicto. Y no es de soltar, sino es de tal vez no pararte desde tu razón, pero poner así en bandeja o en mesa las cosas como son, como mm, tú las estás viendo, porque tú las estás viendo así. Decirles, a ver, papá, mamá, ustedes están viendo las cosas desde ahí, ¿no? Vengan por acá. mm,
vengan donde estoy yo, quiero que miren lo que yo veo, ¿sí? Wow. Entonces, escuchen, te van a decir, no, no me di cuenta de lo que tú estabas viendo, Sí. ¿no? Porque lo que ellos estaban viendo es en base a lo que ellos han vivido, han crecido, y es lo que para ellos es norma que las cosas tienen que Sí, ser así. y tiene que trascender igual. Y, Sí. exacto, y no necesariamente. De hecho que sí, como te digo, en principio era un conflicto, ahora hay una comunicación más tranquila, más armoniosa entre padres e hijos. Y yo, de verdad, hoy por hoy me siento contento. Antes era como que ni quería verlos porque ya sabía que me iban a decir esto, el otro, aquello que estás haciendo por tu vida, que por aquí, que por allá. Y era Sí. como que, o Sí. sea, y entrábamos ahí, ¿no? En choque, pero yo también tuve que bajar la guardia porque Sí. también sabía que cuando iba a hacer el tema, o la conversación, iba con la guardia en alto, Así ¿no? es. Ellos también con la guardia en alto, entonces no nos Sí. escuchábamos, no nos entendíamos y el último tenía que tener, el último que hablaba supuestamente, o el que habla más fuerte, tiene la razón. La Y razón. nunca, ¿no? Nunca pasó eso. Poco a poco nos dimos cuenta que no nos estaba funcionando y lo fuimos trabajando. No, pero eso es tan, es un alivio. Mira, te escucho y yo creo que muchísima gente se va a sentir identificada porque no importa la edad que tengamos, no somos unos niños tú y yo. Y ¿No? estamos hablando de nuestros papás como que, mira, estamos en el liceo y tenemos un problema con nuestros papás. Pero no, es que es algo que trasciende y si no se atiende, podemos llegar a edades donde todavía estamos curando y colocando esas mantitas de agua tibia para calmar malestares. Y también entiendo que, por ejemplo, me lo ha dicho mi mamá, que es ese cuidado de que no pase nada, que ellos creen que desde su mapa es la mejor manera de protegernos aún a estas Ujú. edades. Entonces, el Claro. temor de ellos es que las opciones de nosotros no sean tan buenas, pues, y no nos vaya tan bien. Entonces, ese querer, te quiero soltar, pero que no te pase nada a estas edades, ¿no? Ujú. Claro, claro. Y mira, hace un año, año y medio, a mí me encanta caminar, ¿ya? Y cada vez que camino, es como que o estoy con una música y algo y mi mente empieza así a volar. Y en esa caminata que tuve, se me vino hay una promesa, ¿no? De los 10 mandamientos. Ajá. Hay un mandamiento que tiene promesa, ¿no? ¿Sí? Que dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás no sé, beneficios, cosas así. Honra a tu madre y a tu padre y algo con beneficios. Ahorita no me acuerdo bien. Ujú. Tendría que buscarlo, pero es algo así. Y yo o sea, yo siempre cuando leo algo se me mete, ¿por qué lo habrá dicho así, Dios? ¿Por qué lo habrá dicho así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la entendí y dije, wow, qué tal revelación. Porque, ¿sabes por qué? Porque como que honra a tu padre y a tu madre. Claro, porque ellos son tus primeros maestros. Si tú los honras, es que perdonaste, es que los amaste. Si tú perdonas y Mm, amas, así tus papás, mira, yo sería mentira, ay, no, que mis papás no me han tratado, mm, o hay casos, ¿no? De que, por ejemplo, han habido tal vez hasta violaciones, mm. ¿sí? Pero si tú aprendes a perdonar a esa persona que te pudo hacer tanto daño, que era tu primer maestro, ¿tú te imaginas cómo vas a poder ver la vida el resto de tu vida? Mm. Vas a tener una solución de conflicto, olvídate, de Instantáneo. inmediata, porque supiste, pasaste ese examen. Entonces Ujú. era como que ya entendí por qué este mandamiento viene con promesa, con promesas, viene con promesas, porque claro, ellos son nuestros primeros maestros. Entonces, si no llevamos bien, digamos, esta fiesta o no llevamos bien esta comunión entre padres e hijos, olvídate, vamos a vivir, o sea, Mm, si no mm. llevamos en esta primera instancia bien las cosas, ¿cómo vamos a encontrar el resto? Cuando hay tanto involucrado, ¿verdad? Tanto Tal sentido de cual. pertenencia, tanto amor, tanto, o sea, hay tanto involucrado aquí emocionalmente que si tú logras superar esta batalla, por denominarlo de alguna forma, este encuentro, estas diferencias, pues cómo no Ujú. hacerlo con el resto del mundo, cuando hay menos involucrado que aquí, que hay tantas emociones y tanto compromiso atado, ¿no? Eh, Es lo que trato de, lo que entiendo de lo que me Exacto. estás comentando. Y como hablábamos en un principio de creencias, entonces, si yo creo que mi gestión emocional es como lo estoy llevando con estas personas que son mis padres, mis primeros maestros,
¿Cómo va a ser mi creencia ante el mundo? Mm, Lo mismo. Así es como se maneja el mundo. Entonces, si me libero desde el mm, perdón, mm, desde honrarlos, mm. cambio mi creencia y veo diferente al mundo. ¿Te das cuenta? Sí, y qué importante es que la gente, o sea, primero no primero leías lo que decías, pero no entendías qué significaba, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es luego que tú, cuando te vino este momento de, ya entendí qué es lo que me quiere decir, es porque lograste descifrar, como desmantelar qué significaba cada palabra. Por lo menos para mí en este momento fue, bueno, ¿qué significa para mí honrar? ¿Qué viene dentro Ujú, de esa palabra? ¿Cuál es el contexto? Que para mí se ha vuelto en el último año, en los últimos 8 meses, una necesidad eterna de que si me dices algo, tengo que entenderlo. Yo pasé mucho tiempo por el proceso de que me creía torpe. ¿Por qué? ujú, Porque si tú me decías, mira, es que vamos a hablar de honrar, y yo, wow, honrar, ¿y qué es eso? ¿Pero qué significa eso? Entonces yo, como no manejaba el término, el título, sentía que era ignorante. Pero si tú me empezabas a hablar qué significaba para ti honrar, yo me podía identificar, me podía entender de qué estabas hablando y te podría hablar fluidamente, aunque yo no sabía el título de la cuestión, ¿no? Para mí eso ujú, era una deficiencia en mi capacidad de atención. Así lo entendía yo. Wow, qué ujú, limitada soy. Después dije, no, pero es que yo tengo que entender el contexto. Yo tengo que entender el contenido para poderle poner mi propio nombre. Y es así que lo entendí. Y después de allí se me abrió un poco de posibilidades, porque empecé a ver las ujú. cosas diferentes. Entonces creo que en el tema de que cuando te diste cuenta qué significaba honrar, fue así como, pues, ¿cuántas veces habrás leído lo mismo? Y ahora fue No, que te diste o sea, cuenta. es que, mira, es como las películas. Ujú. Tú puedes, no sé, dime una película que la has visto más de 1000 veces. No sé, no sé Es el un nombre. decir. Ok, ¿cuáles son los actores? Tal vez te puedo ayudar con el... No, no sé. Me agarraste para... Sí, sí, tengo muchas. Hay muchas que veo mucho porque ya las lloro mucho. Ay, yo lloro mucho viendo Ya, películas ponte porque... el Titanic. Sí, Ya, todas mis películas tienen que ser emotivas, sí. ya, puedes el Titanic. Sí, sí, sí. La has visto más de 5 veces. Sí, sí. Y la quinta vez no sacaste un aprendizaje nuevo. Sí, sí, sí. Lo mismo va a ocurrir en todo en la vida. Vamos a pasar por las mismas experiencias y la experiencia que lleguemos a pasar vamos a sacar algo nuevo, ¿no? Igual, o sea, yo para ponerte en contexto por qué estaba en este tema de ese mandamiento, es Ujú, que parte de mi proceso de transformación fue que llegué a una iglesia, ujú. ¿ok? Ok. Llegué a una iglesia a los 30 años, sí creo, 31 años, estuve 5 años dentro, mi crecimiento fue abismal, estaba con una hambre así de querer saber de la palabra, los ayunos, en las mañanas, las oraciones, ¿cómo le dicen? Ya se me fue la palabra cuando se juntaban en las mañanas. Bueno, Ya. los devocionales, los ayunos. Entonces, ya lo había dejado y después de que lo dejo, entonces igual, ¿no? Siempre, o sea, se me venía eso. Oye, ¿y esto? ¿En qué contexto lo habrá dicho? ¿Cómo Mm, lo habrá dicho? Y ¡plum! Y claro, también tengo amigos que mm, dice ahí que a veces nos vamos a hacer deporte o salimos a comer algo y hablamos estas cositas, ¿no? mm. Entonces, por eso fue como que, ¡plum! ¿Por qué será que este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre viene con promesa? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí salió. Sí, es importante. Una de las cosas que yo mantengo en todo lo que publico y todo lo que digo es tu por qué y para qué definen tu proceso. Ujú. Cuando empiezas Sí. a cuestionar, a hacer esas preguntas, en vez de juzgarlas, es bueno, pero ¿por qué esto fue así? ¿Y por qué pasó así? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué me tocó vivir esto? Entonces es lo que me permite, sin acudir a la culpa ni al juicio, sino Ujú. ahora de qué me hago responsable, para qué me sirvió todo esto, a dónde avanzo con todo esto. También es lo que me ha llevado a poderme mover en estas aguas de cambio, donde a veces la tormenta es muy alta, entonces empiezo a hacerme estas preguntas que, ok, que puedo ver cosas que me pregunté ayer y no las vi, pero este es el Claro. momento, ¿sabes? Este es el momento, es cuando todo está preparado para ello, ¿no? Entonces, mira, Charlie, vamos a ver, mira que fíjate que íbamos a hablar de una cosa y terminamos hablando de otra que Ujú. sé que va a ser muy poderosa para la gente, pero ¿por qué? Ya vimos, porque tienes alguna inclinación en este conocimiento personal, en este tratar de descubrirte para poder Ujú. ayudar a las personas a descubrirse, a cambiar la mente. Has pasado por un proceso espiritual religioso que Ujú. también te ha ayudado, o sea, que todo suma. ¿Cómo llegamos al punto de
quiero ocuparme del peso de los demás. Ya, a ver, siempre, casi siempre estuve enfocado en mi físico, Ok. ¿sí? Desde chico estuve enfocado en mi físico, en querer bajar de peso. Yo llego a subir de peso, pero eso ya lo descubrí luego por qué fue y entonces se me abrió muchas ventanas y dije, wow, no lo había dado cuenta. Yo llego a subir de peso cuando paso de cuarto de primaria a quinto de primaria. Ujú. ¿Sí? Ahí se genera un quiebre. Y de ahí empiezo a ganar peso, tener unas piernazas, un potazo, brazos, y no me gustaba. No me gustaba lo que miraba en el espejo. Hacía cualquier cosa para poder bajar, no podía. O sea, como te digo, no levantaba la mano, no iba ni a nutricionista, no iba ni al personal. Yo quería hacer las cosas por mí mismo. Pues no tenía el resultado y me demoraba un montón. Entonces, viajo a Estados Unidos, cuando terminó el colegio. Yo terminé el colegio en el año 2000. 2001 todavía estuve acá, viajó en el 2000, casi empezando el 2002, y estuve 3 años allá, quería estudiar aviación comercial, no pude, Mm. porque justo ocurre lo del atentado del 11 de septiembre y cancelan todas las visas para estudiantes. Entonces opto por venir, por regresar a mi país, a Perú. Y como te digo, siempre fue algo que quise hacer del tema de nutrición, pero en base a las expectativas de mi entorno, el ser nutricionista no era un trabajo muy bien remunerado. Mm. Entonces dije, "Uy, no, no voy a estudiar eso, yo necesito algo que me genere, porque eso es lo que nos lleva la mayoría de nuestro entorno, que entre más dinero vas a ser más feliz y una persona exitosa es una Mm. persona feliz. Ya, ¿qué estudio, qué estudio, qué estudio? Uy, no sabía qué estudiar. Me fui acá hay un ministerio de educación que te ayudan a esas personas que no saben qué estudiar a dar un test vocacional. Ajá. Hice mi test vocacional y salió empresas. Ya voy a estudiar para empresas. Y justo en ese entonces estaba el boom de las exportaciones aquí Ujú. en Perú. Bacán, me voy a meter a estudiar administración en negocios internacionales. Estudié, terminé, saqué un Ok. producto, exporté productos, luego me puse a estudiar marketing como carrera porque la primera lo hice como instituto, pero no me sentía completo, o sea, estaba yendo como quería que el mundo vaya, Ajá. pero no me Mm. sentía feliz. Creo que ya así, no me, o sea, sí porque las cosas que se podían estar logrando, pero no me sentía pleno, ¿ok? Pasa el tiempo y en eso empecé, no sé, algo en mí me decía que tenía que trabajar un tema espiritual, ¿sí? Y cuando Mm. empiezo a trabajar el tema espiritual, porque decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para trabajar ese tema espiritual? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hablaba con algunos amigos que eran yoga, que hacían el yoga, pensaba que era por Mm. ahí. Fui a la iglesia, justo en ese entonces me dijeron para ser padrino de uno de mis sobrinos. No me sentí cómodo con lo que hablaba el sacerdote en ese entonces, dije, tal vez no es por aquí. Y me acordé de la amiga de la amiga de mi madre, ¿no? Yo me acuerdo que ella tenía sus reuniones, se juntaban con unos amigos, cantaban y compartían palabras. Y ahí le escribo a su messenger, ¿no? Hola, señora Luz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, y le explico, ¿no? Me han pasado muchas cosas. Por ejemplo, le digo, el otro día me fui al gimnasio y como nunca en un gimnasio empiezan a cantar música cristiana. Yo, Mm. Mm. ¿qué? ¿No? O me fui a un taller en Colombia y me preguntaron de que, oye, ya, ¿cómo estás en las diferentes áreas de tu vida? Ya, yo, en lo familiar, 7, del 0 al 10, 7, en el trabajo, 7, en tales cosas, sí, por ahí va. Y en lo espiritual, 0. Entonces, ya había algo que me estaba llamando y que me Mm. decía, algo tengo que trabajar por ahí. Mm. Y le expliqué, ¿no? Mire, me ha pasado esto. Yo sé que usted está metida en esas cositas. A ver si me puede ayudar. Ah. Ah, papito, yo te ayudo. Mira, nos encontramos en tal sitio. Y me dio una dirección, ¿sí? Y cuando me da esta dirección, llegó como que una casa. Hay una casa y la gente estaba en plena alabanza, pues. O sea, ahora lo entiendo, ¿no? Pero en ese momento es como que la gente estaba en plena alabanza, pues estaban ahí, oh, el Señor y el Señor, hay que alabar al Señor.
Yo los miré, o sea, entré, los miré y dije, no, too much. Yo creo que por aquí no es. Gracias. Para ir a los Michael Jackson, ¿no? La Walking Moon. Me fui para atrás. Creo que tampoco es por aquí. Y dejé de buscar ahí el tema de la religión, pero me empecé a cuestionar y por qué estoy rechazando a estas personas. Mm, ¿Qué está pasando en mí? ¿Por qué los estoy rechazando? Y ahorita vamos a ir por qué busqué la nutrición, ¿sí? No pienses mm, que me he ido ok. por otro lado. Sí, no, no, pero es que está, no, es que está, porque es que lo que me inquieta es la libertad que tuviste para hacerte esas preguntas, aún sin tener conocimiento, creo que todavía del coaching y todo esto. O sea, porque Claro. hay ciertas limitantes que no es que siempre suceda así, pero quizás la apertura para Ujú, cuestionarte es más amplia o más probable en ujú, mujeres que en hombres. ujú. O sea, en hombre decir, bueno, ¿qué será que me está pasando? No, un hombre que le va bien, que tiene una profesión, que va todos los días a trabajar y que tiene un ingreso y que puede mantener su familia, no tiene más nada que preguntarse. O sea, ella, Pero eso tiene que ver con un tema de energía. ok, Un tema de energía. O sea, las personas tenemos energía masculina y energía femenina. sí, ok, ya, Tú a una mujer que tiene la energía masculina más masculina. pronunciada va a hacer lo mismo que tú acabas de decir. Ya estoy bien, estoy ganando tanto y sigo para adelante. Una Ujú, mujer. ujú. Pero no te digo que ay, yo tengo la energía femenina más. No, 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 no. Pero estoy Sí, ahí, pero ¿ya? Estoy por tengo ahí, estoy amigos que en un, sí, en que un saben hacerse, 50-50. sí, yo tengo amigos que saben hacerse switcher, pues, y que yo tampoco sabía que eso existía, ¿sabes? De esa energía masculina y femenina. Yo me mantuve mucho tiempo en energía masculina, muchísimo, Ya. muchísimo tiempo, pero no lo sabía identificar, no tenía nombre, pero sí tengo amigos que son como tú, tranquilo. Sí, o sea, tenemos una energía positiva y masculina, femenina y masculina en equilibrio. Entonces, a mí particularmente me da ese tema de la intuición de, oye, esto que está pareciendo raro, que por aquí, y ojo, no es que si tal vez tienes un poquito más pronunciado la energía femenina y eres hombre, no es sinónimo de que seas gay, Ujú, para ujú. nada. O sea, yo te digo, yo lo tengo equilibrado y soy heterosexual y todo bien, ¿no? Y si tuviera más femenina también te lo diría, no tendría ningún problema en No, a las decirte. mujeres le va muy bien que los hombres identifiquen su energía femenina de vez en cuando. A Sí, uno le va muy sí, bien. sí, 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 lo sé, lo sé. Por los detalles y todas esas Sí, cosas. así es. Pero mira, entonces llego a este punto, ¿no? Que llego a este lugar, esta casa, donde estaban ahí en plena adoración, en plenas alabanzas, y empecé a cuestionar, ¿no? Entonces decía, "Oye, a ver, tú que quieres ir a trabajar tu lado espiritual y estas personas tal vez Mm, están agradecidas por lo que ellos creen, en quién creen y cómo les está yendo en su vida. ¿Qué hay de malo en eso? mm, ¿Verdad, no? Mm. mm, Y me puse a pensar, a ver, ¿y tú cuándo vas al estadio? A ver, justo ese año, más o menos por ese año, Perú fue al Mundial después de 800.000 años, después de mm. 18.000 años, al Mundial de Francia, de Rusia, perdón. Sí, me acuerdo. Y entonces, ¿qué sucede? Oye, fui al estadio, metimos gol, lo gritamos el gol, lo abracé al otro que ni lo conocía y era como que estábamos llorando los dos y lo fusioné. Y tú vas al estadio y gritas por un gol y abrazas a un X que no conoces por 11 patas que están ahí, ¿qué tiene de malo de que ellos estén así adorando a esa persona ni que ellos creen? Ujú, Mm, mm. Creo que acá el que está mal soy yo. Ok, y lo dejé ahí un mes más o menos, o por ahí, un mes, 2 meses, me acuerdo, porque ahí viajé a Ecuador. Viajo a Ecuador y en este taller, porque viajé a un taller, algo que se me quedó es que la persona nos dijo, ¿no? Y algo que ya se hizo popular en redes, porque en ese tiempo no se manejaba tantas las redes, era de que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que nos Es lo que- juntamos. ¿No? Júntate con vago, vago serás, júntate con sabio, sabio serás. Llego y en ese momento ella me empieza a hablar, pues, ay, no sabes lo que me acaba de comentar mi amiga que me ha dicho que esto, que lo otro, el chisme. Yo para los chismes sí soy malazo, no me gusta ya. Ay, que el chisme, que plin, plin, plin. Y le digo, mamá, ¿por qué no te juntas con otras personas? ¿Qué ganas con ese tipo de Mm, conversaciones, no? ¿Por qué no buscas otro tipo de personas? ¿Por qué no le buscas a tu amiga Luz? Y además, vamos, yo te acompaño, ¿ya? Yo te acompaño, ¿va? Yo te acompaño, no importa. Ya iba preparado, ¿no? Si vamos a saltar, vamos a lavar, ya yo voy a lavar con todos ellos, no importa, vamos. Pero fue diferente en esta oportunidad, ya había sillas, la gente mm, llegaba,
compartían palabra. Me gustó. Aunque mi enfoque no estaba ahí, mi cabeza estaba en otro lado, yo fui a acompañarle a mi madre. Pero ese día, justo, Lucecita, tiene una productora aquí en Perú y su productora es la que trae a Jesús Adrián Romero. Entonces escuchaba Sí, a Jesús sí, Adrián. el cantante, el Ya, cantante. ya lo trae a Jesús Adrián Romero y Lucecita dice, ay chicos, no sé si alguien nos puede apoyar, por favor, para Wow. que, para que estén como staff ahí, ¿no? Yo ni lo conocía a Jesús Adrián Romero, te soy Mm, sincero. O sea, es mm, como que, no sé, me dio un X, de mi mamá sí lo conocía. Ay, Cholito, me dice, acá en Perú de cariño nos decimos cholitos, así, ¿no? ujú, Ay, Cholito, me dice, vamos. Y como estaba con esa onda de ujú. manejar mi paz, mi tranquilidad, pues mamá, le digo, vamos, ¿quieres ir? Sí, ya, vamos. Entonces le acompaño al concierto. Y cuando le acompaño al concierto, y estaba tipo, este es el escenario, yo estaba acá en el Super VIP, pero no estaba con sillas, sino estaba ayudando a acomodar, pues estaba cerca al cantante. Ujú. Es cuando Jesús Adrián Romero empieza a cantar y sentí así como que alguien me daba por atrás a cuchillazos, ¿no? ¡Fum! Pecador. O sea, como que, no desde el juicio, sino como que desde el, ay, creo que estoy haciendo cosas mal. Ay, me empezó a hacer ruido, y no sabes, lloré. Así lloré Mm, porque habían canciones muy profundas, como que, wow. y ahí fue donde empiezo este tema de mi recorrido espiritual. ¿No? Del tema espiritual. Ahí Mm, fue donde empecé y me quedé los 5 años. Cuando empiezo esto, para llegar al tema, porque fui nutricionista, yo en lo que es negocios, cuando estudié mm, negocios internacionales, más marketing, ya tenía una empresa que exportaba pisco. Pero ok. olvídate, mi vida era recontra desordenada. El pisco es un aguardiente muy conocido aquí en Mm, Perú, ¿no? Entonces, mi vida era muy desordenada acá. Y yo tenía el pisco para acá, el pisco para allá, y olvídate, terminaba en borracheras, esas cosas, ujú, ¿sí? ujú, ujú. Y decidí dejarlo. Decidí, hablé con mi socio, todo no te lo vendo, cuando tengas plata me pagas mi parte y está. Wow. Sí, o sea, me sentí como que ya no quiero esto, ya, o sea, no Mm, me llena, porque en un comienzo te decía, no me llenaba, no era algo mío, ¿no? O sea, es como que bacán es las expectativas del entorno, pero no es lo mío, ¿sí? Y ahí, ¿no? Oye, ya lo vas a dejar, ¿y qué vas a hacer ahora por tu vida? Oye, ¿qué hago por mi vida? Voy a estudiar nutrición. wow. Ahí es Me imagino recién. cuando lo dijiste en tu caso. No, ¿Qué pasó olvídate. aquí, Sí, mami? no, imagínate, fue un par de meses así, Mm. Porque sabes lo que un suelen tema de decir, ¿no? conflicto, Si vas a dejar claro. eso, tienes que estar Tienes que irte seguro de por tener algo otra cosa. seguro, pero Claro, seguro, claro, claro. O tienes que irte por algo seguro. no lo dejes Sí, hasta que consigas otra cosa. tal cual, pero entonces Sí. estaba yendo en contra de sus normas y Mm, al irte al mm. contra de sus normas ibas a chocar. Ya, o sea, no estaba preparado, pero quería hacerlo. Entonces, ya, Pero fue cuando un par empezaste de a estudiar meses. nutrición, ya habías tomado control de tu situación del peso, ya todo eso estaba controlado, o fue con eso. O sea, que si yo estaba en mi peso ideal o esas Sí, claro, cosas. bueno, me dice que a temprana edad habías tenido Ah, problemas de no, o sea, peso. yo ya estaba bajando de peso, Ujú, pero desde una intención totalmente mm, distinta, no desde la paz y la tranquilidad, sino desde el tengo que, ujú, ¿no? Desde esa necesidad de tengo que estar flaco, tengo que estar flaco, tengo que estar flaco, tengo que estar mm, flaco, ujú, ¿sí? Que no es la que les recomiendo, ujú, sino la que les digo ahora que, oye, me puedo comer una torta de chocolate si se me da la gana, me encuentro bien, estoy tranquilo y estoy en mi peso ideal, no estoy entrando en conflicto, ¿sí? mm, mm, Eso lo aprendí después. O mm, sea, durante ese tiempo sí estuve en un peso normal, la gente me decía, ay, ¿cómo te cuidas? Que esto, que lo otro, y así me cuidaba un montón, pero no me gustaba cómo me estaba yo cuidando, ok. porque era Me como hace total que sentido. latigazos, era más Mm, latigazos, ¿no? Como que, no tienes que comer esto, pa, no, tienes que hacer el otro, ¡pum! No, ujú, autoflagelos. ujú, Empiezo a estudiar nutrición, sigo en este camino de este recorrido espiritual y ahí me empiezo a dar cuenta, ¿no? De que, oye, si mezclas esto de la nutrición con una alimentación consciente y que la gente empiece a trabajar el tema de su peso desde la paz, desde la tranquilidad, a reprogramar la mente para que
estas creencias y estos juicios que ellos tienen de la expectativa, como tiene que ser el peso ideal, no necesariamente es así, podrían tener un mejor resultado. Okay. Ahí es donde recién empiezo con ello. O sea, te estoy hablando de que hace 5 años recién empecé a estudiar nutrición. Sin embargo, te dije en un comienzo que hace 15 años iba trabajando en mí. ¿Por qué? Porque me iba metiendo a talleres transformacionales, entre otras cosas. Ujú. Sí, cuando dices que te cuidabas el peso desde otro lugar, o sea, era como más como cumplir con un promedio y con un estándar social, Ujú. siendo esto tu carta de presentación, como te comentaban antes de empezar a grabar, tu carta de presentación primero es el cuerpo físicamente, si tienes cuidado y después pues pueden entender que puedes hablar y pueden saber qué tienes en tu Ujú. mente. Entonces, me hace total sentido porque yo siempre he sufrido de peso, de sobrepeso. Siempre he estado Ujú. fuera del peso. Y hubo un tiempo, a los 10, eso me trajo muchos problemas emocionales en el sentido, por eso es que me gustaría hablar, cuando hablemos del hambre emocional, quiero saber si me identifico con eso. Sí. Había un momento donde yo estaba en los lugares, pero no encajaba porque no cumplía el estándar físico de la situación. O sea, por ejemplo, estaba en un grupo donde todas eran delgadas o todas estaban en ciertas condiciones y era notoria las ventajas que tenían sobre lo que yo podía tener. Y yo misma me colocaba en una posición donde que no merezco esto porque no estoy igual que las demás, ¿sí? Entonces, Ya. bueno, empecé a trabajar incesantemente, desde pasar hambre a los Claro. 17 años, a los 18 años, llegué a estar tan delgada que ni mi mamá me conocía cuando me vio. Tan delgada, pero Ujú. a razón de qué. Pasé por bulimia, por anorexia, pasé por todo eso sola. Estoy diciendo sola, Ujú. que mi mamá se enteró muchísimo tiempo después. Muchísimo, ya siendo yo mamá, de que yo había pasado por eso, ¿sí? Ujú. Entonces, pero yo estaba contenta porque estaba siendo aprobada. ¿Sabes? Ya encajaba en el entorno social, pero no había un trabajo interno, sino después lo hice de una manera un poco más consciente. Esto de bajar de peso me llevó a conocer otras cosas, logré ligarme con gimnasios, con entrenadores, ¿sabes? Ya había como un mayor cuidado. Y pasé Ujú. entrenando alrededor de 10 años, entrenando Ujú. con pesas, entrenando con hombres, me parecía. Entonces, después empezó el grado de exigencia. No entreno Ya. con mujeres porque me parece muy débil la cantidad de peso que manejo. Yo puedo más. Y empecé a entrenar con hombres. Y era llorar en los entrenamientos, literal, de la fuerza, ¿sabes? Pero era potente, era, uff, es que, wow. ¿Sabes? Y bueno, tú empiezas a ver resultados, ir a Ujú. exhibiciones, ir a competencias, dar clases, y oh, si tú te sientes en otro lugar, ¿sabes? Wow, esto sí funciona. Entonces, sí entiendo cuando dices desde dónde lo haces. Ujú. Se te fue el labio un poquito, creo. Sí, o sea, ¿qué piensas de eso? ¿Desde dónde lo haces es la diferencia? Claro, o sea, lo ideal es, como te digo, ¿no? Todo depende de la intención que tú le pongas a algo que quieres hacer. Si tu intención es desde la obligación, olvídate, o sea, lo vas a hacer pero a regañadientes, ¿no? Como que, ay, sí, como que tengo que ir al gimnasio, tengo que comer así, tengo que hacer al otro. Pero si tu intención es de disfrute, es como que, oye, quiero comer esto porque aparte me hice consciente de que comiendo así saludable duermo mejor, ya no estoy cansado todo el día, tengo más energía. Cuando voy al gimnasio, siento que algo en mí sale y salgo modo zen, lo que fuese, pero te vas dando cuenta que si lo haces con la primera intención de obligación que te digo, nunca te vas a dar cuenta de eso. Pero yo creo que lo disfrutaba desde el resultado, desde lo que Ujú. veía. El producto final me gustaba, lo que estaba viendo, ¿no? Luego, que creo que también tiene algo que ver en la mente, con el trabajo mental que me vas a comentar, porque ¿por qué lo dejaría entonces en después, bueno, después fui mamá, después ejercí otras prioridades, pero ¿cómo haces cuando el entorno no está en eso? Yo me acuerdo, mis hermanos me van a matar ahorita, yo me acuerdo cuando ellos me decían, bueno, ¿dónde está la que come galleta con queso? O de la que come todo boiled, todo sancochado. ¿Dónde está la que come pura ensalada? ¿Dónde está? Porque yo he sido la única de mi casa que ha comido así. O sea, yo podía Ujú. sentarme con mi grupo familiar y era una comida y la mía era aparte. Claro, y Ya, yo me sí, sentía bien porque me gustaban los resultados, pero había un momento en que eso, wow, era como tenso, ¿sabes? pero está bien, pero vamos por partes, ¿no? Ok. Si tu entorno, tu familia, estás viendo que hay sobrepeso y hay obesidad
y yo sigo en ese patrón de comida, no lo vas a seguir haciendo porque te estás dando cuenta a dónde te está llevando eso. O sea, lo que hiciste en ese momento me parece lo más lógico, lo más inteligente de que, perdón, que mejor voy a tener mi tupper, voy a comer. Y si ustedes quieren seguir comiendo lo que están comiendo, perfecto. Yo no voy a chocar con ustedes, pero también respeten mi Claro. posición, Ok, ¿no? ok. Si lo hiciste desde la tranquilidad, Ujú, bacán, todo sí, bien, no hay ningún problema. sí, sí. Pero si lo estabas haciendo como que, ay, qué flojera, tengo que comer esto mientras estoy viendo el plato del otro, Ah, no. ahí no lo estás haciendo de la aceptación, sino estás haciéndolo desde la resignación, y ahí es donde cuesta. Ok, sí, todavía es así. Ahora, no sé cómo lo quieres alinear de tal manera de que la gente vea o de las personas logren identificar desde qué punto de vista tienes que empezar a identificar por qué tu sobrepeso o de dónde Ujú, viene, si es generacional, si es algo que no has curado, algo que no has, porque yo te puedo decir que en este momento me siento bien, sin embargo sé que tengo sobrepeso. ujú. Y ya intento hacerlo desde otro punto de vista, es decir, sin la culpa. Me comí un helado, pues me comí un helado. Mañana voy a, no sé, hago algo que ayude a que, o sea, ya es como más consciente. Sin embargo, retorno a hacer cosas que hacía antes, entrenamientos o el tipo de comida. Nunca he sido desde los 17 años, intenté no comer mal. O sea, Ujú, tú le preguntas a mi hijo, ¿cuál es tu comida favorita? La comida favorita de tu mamá está ensalada. O sea, porque es que para mí se volvió un hábito comer bien. Sin ujú. embargo, no obtengo los mismos resultados que antes, para nada. O sea, lo que podía bajar en 2 meses antes, ahorita pasan el año y todavía sigo igual. Ya, y has sido un especialista para que te guíe por ese lado. Sí, bueno, los exámenes que se supone deben hacer para identificar, no hay tiroides, no hay azúcar, no hay nada de eso todavía. Ya, pero ¿y Mm. el plan alimenticio que estás llevando en este momento, lo estás haciendo de manera Guiada, no. guiada? No, Ahí solo a mi ocurre ese, experiencia de aquella vez. claro, Ujú, es que ahí es donde ocurre a veces mucho el problema. ujú, Nosotros pensamos que comemos bien en base a creencias, pero no necesariamente que comemos bien. Entonces, tal vez algún macro puede ser mm, proteína, algún carbohidrato o falta de grasa que no le estás poniendo a tu mm, alimentación, o algún micronutriente, ¿no? Que pueden ser vitaminas y minerales que no le estás poniendo a tu alimentación, que está mm, haciendo que tu cuerpo esté teniendo un metabolismo lento. mm. Entonces podría ser por ahí el tema, y por eso no estás viendo los resultados que quieres ver. Sí. ¿Y cuál es el planteamiento que realizas tú? O sea, ¿cómo es una guía? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cómo podemos unir este cuerpo, mente y espíritu para poder estar no en el peso ideal, sino que no se sienta bien? Va a depender Ujú. de cómo lleguen al consultorio. Ok. Las personas, la mayoría de personas vienen con solamente, ay, quiero bajar 10 kilos o Ujú, quiero bajar ujú, 15 kilos, ¿no? Entonces, si quieres bajar 10 kilos, 15 kilos, y no estás abierto a entrar dentro para saber por qué estás con esos 10 o ah, 15 kilos, ok. yo te entrego tu plan nutricional, sé que vas a bajar de pesos, pero sé que vas a volver dentro de 6 meses. ¿Por qué? Porque Mm, tu patrón, tus creencias te van a llevar a lo mismo. No tengo ningún problema. Vas a ser mi cliente mm, recurrente. Pero luego no digas que esto no funciona porque subiste, porque volviste a comer como antes, ¿ok? ok. Pero sí hay personas hoy por hoy, felizmente, que, oye, por eso es los videos que lanzo o Mm. que pongo, Hay uno duro. para que, para que se den cuenta, ¿no? De que no es un tema de dieta o no es un tema de ejercicios Mm, el poder bajar de peso. Hay otras cosas más que necesitamos trabajar para sostenerlo en el tiempo, ok. ¿ok? Entonces es eso, lo que les digo, y estas personas ya llegan con esa disponibilidad o con esa apertura de poder trabajar algo nuevo, ¿no? Entonces lo que les digo es que esto va a ser un proceso, y el Mm, primer paso es el autoconocimiento. Quiero que conozcas tus luces y tus sombras, porque ok. si no conoces tus luces y tus sombras, lo más probable es que vamos a repetir el ciclo. En cambio, si conocemos Mm, nuestras luces y nuestras sombras para saber cómo estamos avanzando, se va a hacer más fácil porque ya lo estás identificando. Este es algo que una sombra mía que no me está ayudando a la meta que me he propuesto. Ok, entonces en ese momento nos sentamos y hablamos
y vemos cómo podemos manejar esa sombra, cómo lo podrías manejar tú. Las respuestas siempre van a estar en ti. Lo único que yo hago son propuestas de pregunta para que tú encuentres ese resultado que estás buscando. La única cosa que te puedo ayudar, y si sale de mí, es tu plan de nutrición, pero el resto vamos a buscar dentro de ti. ¿Y cuál sería una pregunta que tú le harías a alguien como para identificar que el detonante de esa falta de o esa ausencia de resultado cuando aplicas dietas y ejercicios, que uno se frustra? ¿Cuál sería un par de preguntas que le harías como para que, ok, tengo que ver adentro, que creo que tiene que ver esto con el hambre emocional? Claro, una de las preguntas que siempre les hago es, para que tú llegaras a tener este comportamiento de querer comerte la torta de chocolate o la pizza si te gusta lo salado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó antes? ¿Cuál fue el gatillador? ¿No? Porque esto que has hecho es porque estás buscando una recompensa en base a una situación en la cual te ha mantenido estresada, y una situación en la que te ha mantenido estresada y la cual no quieres afrontar. Tu sistema de escape es: busco una recompensa. ¿Cuál es mi recompensa? O si te gusta lo dulce, una torta o un chocolate, o si te gusta lo salado, una pizza, una hamburguesa o lo que fuese. ¿Qué pasó? Y empezamos a buscar. Porque durante el proceso que empiezan acá, hay un programa que manejo que se llama Hackea tu mente para bajar de peso. Hay caídas y es parte de, o sea, no está mal. Y yo le digo, qué bueno que las caídas te hayan ocurrido cuando estamos trabajando, porque podemos observar, podemos indagar qué ha pasado. Entonces, como que, a ver, ¿qué pasó? Por ejemplo, la semana pasada tuve un tema de que esta persona o este paciente que tengo tuvo atracones porque en el trabajo estuvo en diferentes contextos en los cuales se sentía atacada, y por no poder manifestar lo que le estaba pasando, callaba, no decía nada y terminaba la reunión, se iba a la tienda y se compraba su torta, se compraba chocolates y lo que fuera. Venimos, lo trabajamos, descubrimos qué es eso, en qué momento, qué te dijeron o qué escuchaste. O sea, como tú eres visual, ¿qué viste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste en ese momento para que tú sientas eso como que te están tocando esto? Ya. ¿Cómo crees que lo podríamos solucionar de esta manera? Perfecto. Entonces, vamos a ver si en esa próxima, eso que ella observó, esta persona observó, lo va a manejar de esa manera. Y si no, vendrá y seguiremos buscando, seguiremos viendo. Porque el querer bajar de peso es algo, es como, ay, se me fue la palabra. El querer bajar de peso es como que secundario, un como efecto consecuencia. secundario. Es un efecto secundario. Lo primario son tus emociones. Lo primario es saber, estamos siendo claro que no sabemos gestionar nuestras emociones y por ende estamos teniendo esos atracones. Entonces, el querer bajar de peso es algo secundario. Primero tenemos que solucionar esto primario. Por eso te digo, ahí viene el autoconocimiento. Ahí es donde empezamos a observar. Y de hecho ya hay un planteamiento y hecho tipo diferentes cosas en este programa para que sea más fácil descubrir. Y mientras estás haciendo este autoconocimiento también, o sea, ya simultáneamente va el proceso de la buena alimentación, de Claro, algunos para eso ejercicios. la primera consulta que tenemos es tu plan alimenticio. Cambiamos tu plan alimenticio, te explico por qué estamos cambiando tu plan alimenticio. La mayoría de personas, le digo, es para volver a tener esta flexibilidad metabólica, ¿sí? Porque a veces como que nuestro metabolismo está lento, pensamos, ay, no tengo tiroides o tengo el otro. No, no le estás dando los nutrientes necesarios a tu organismo para que pueda trabajar como quiere trabajar. Y les pongo el ejemplo de un carro, ¿no? Si tú no le haces el cambio de aceite a un carro, ¿te va a correr como te tendría que correr? No. Si tú le pones gasolina de 87 a tu carro, que es un Ferrari, porque eso le digo, ¿no? Lo que Dios te ha puesto es un Ferrari como cuerpo, va a correr como tendría que correr.
No, porque le estás dando cosas que no son de baja Mm, calidad, mm, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es si le trabajo el plan nutricional, les hago hacer conscientes del por qué, porque eso es lo mm, mm, importante, que mm. sean conscientes del por qué lo van a hacer, porque si yo te doy, ya, vas a hacer esto, tu plan nutricional es este, no, no lo hacen, porque entran en conflicto, no entendieron el por qué lo tienen que hacer. Sí, eso justamente te iba a decir, decía, bueno, uno tiene que estar como, porque cuando estabas conversando, yo decía, wow, uno no dice, voy a agarrar algo en la nevera, y entonces uno no, esos son segundos. Entonces, esos Ujú, segundos uno no está yendo a la nevera pensando, ¿por qué estoy yendo a la nevera? ¿Qué voy a buscar en la nevera? O sea, uno no está en ese constante cuestionamiento de por qué está haciendo las cosas, sino que ya lo hace como cepillarse los dientes, como me no toca comer, o automático. sea, sí, en un automático. Entonces no hay este análisis de por qué estoy haciendo las cosas, aun cuando las haya hecho por Ujú, mucho tiempo. No hay este punto de que, bueno, ahora me voy a cuestionar por qué tengo que comer todos los días a las 12. O sea, ujú, ¿y qué estoy comiendo a las 12? ¿Se trata de que tengo que comer porque son las 12 o estoy consciente que estoy comiendo a las 12? O sea, son ujú, preguntas diferentes. Entonces, ujú, cuando tú me dices lo del por qué, también yo digo, bueno, claro, o sea, tú me dices que yo tengo que seguir este plan, pero ¿por qué lo tengo que seguir? ¿Y qué voy a obtener con eso? ¿Y por qué tiene que ser este y no otro? Porque este es para ujú. mí. Porque por lo menos si es una paciente como yo te diría, bueno, ¿este es un plan para mí o es un plan que porque también pasé por ahí, yo visité muchísimas dietas, muchísimas, y acupuntura, y agujas, y todo lo que se te ocurra. Entonces, Ujú, yo decía, bueno, ¿por qué todo el mundo sale con el mismo papel? O sea, no ujú, todos somos iguales. Por supuesto, daba resultados, pero ujú. finitos, resultados finitos, Claro. que apenas suspendías porque no había un estado de conciencia, no había ese por qué lo estoy haciendo y por qué me puedo mantener en el tiempo con esto. Ujú, claro. Lo que yo hago en principio es generar un ganar-ganar. ¿Para Mm, qué? Para que no entres tú en conflicto y quieras dejar el plan nutricional en 2 semanas. ok, Porque cuando es algo impuesto, siempre sí. en nuestra vida, Mm, cuando es algo impuesto, puchi, ya entramos en trompo. En trompo es mm, como que ya estamos como que medio estresados, porque estamos mm, haciendo algo que no es con mi estilo de vida. Entonces, la primera consulta es sentarnos, saber cómo comes, qué es lo que sueles comer, qué es lo que te gusta y empezamos la negociación. El ganar-ganar es nuestra negociación que vamos a tener, pues decirte ya, mira, podemos hacer esto, esto, esto y esto. Sí, ujú, genial, bacán, lo hacemos. Luego de eso, vamos a ir probando, porque tú misma lo has dicho, no todos los cuerpos son iguales. Yo te voy a poner un plan nutricional en base a lo que yo sé, pero no significa que te calce tal cual. Puede que no baje ese peso, porque tu cuerpo no está adaptado para eso. Y nuestra segunda cita es como que a los 15 días para ver cómo te ha resultado esto. Si te está resultando genial, sigamos. Pero si no te está resultando como lo estamos esperando, hacemos cambios. O sea, que lo podríamos ver entonces que no es un cambio para obtener el resultado de bajar de peso, es estar consciente que vas a cambiar, a pasar a un diferente estilo de vida. Es un estilo de vida. Es Exacto, concientizarlo como un estilo de vida, donde exacto. tratas de unir el resultado de lo que se puede ver, que es el cuerpo, Ujú. y el hacerte consciente de por qué estás haciendo eso, es el trabajo en tu mente, y que lo hagas en paz, que es la parte espiritual. Claro, o sea, Ujú. el que lo hagas en paz y tranquilidad, más lo pongo en el lado mental. Lo Ok, espiritual es más como el tema de energía. Lo ok. espiritual tiene que ver más, para mí, para mí, Ujú, ojo, ujú. otras personas pueden tener significados distintos y lo respeto, pero lo que he ido indagando y averiguando en este tiempo que lo espiritual es como un tema energético, ¿ok? Es, por ejemplo, el Espíritu Santo es energía que viene del Ok. Espíritu Santo que se conecta con tu espíritu. Entonces, mientras yo leyendo algunas cosas, es que cuando yo estoy en paz y en tranquilidad, para mí es más fácil crear Oh, sí. porque mis vibraciones de energía están en Alto. niveles elevados. Ok. Al estar en niveles elevados, energía elevados, espíritu elevado, puedo crear. Entonces, ¿qué Mm, voy? Quiero crear. Quiero crear un cuerpo saludable. Acá. ok, ok. Ahora sí puedo ver como más alineado cómo se une el uno con el otro, cómo tienen que estar como en congruencia, Ujú, y que no necesariamente tienen que ser inmediatos las tres. Es que se ujú. viven en procesos diferentes hasta que se logren emparejar. ¿Sí? Es Tal lo que, cual, tal sí, cual. ajá, ok. Sí, sí. O sea, primero
cuerpo, vamos a trabajar en tu cuerpo. ¿Para qué? Para que también tengas evidencia, para que tengas tus pequeñas victorias. Veas, ¡ay! En una semana, no sé, he bajado mis 3 kilos, mis 4 kilos, lo que fuese, ya. Tus pequeñas victorias, estás viendo resultados en tu cuerpo, pero luego, en el proceso, también estamos trabajando la mente, ¿no? ¿Cuáles son esas creencias que te han dicho, las expectativas que tienen que tener, que te llevan al estrés o tal vez no estás Ok. aprendiendo a gestionar tus emociones? Ahí trabajamos lo mental. Y lo espiritual es cuando tú misma te vas a dar cuenta de que es más fácil para mí obtener resultados desde este lado. Porque mira, Mm, cuando tenemos esos atracones o comemos cosas que no son saludables, muchas veces lo hacemos desde la culpa, ujú, ¿sí? Si yo hago esto desde la culpa, como que, ay, no, ya no importa, empiezo el lunes mm, y me meto mis atracones, lo que mm, fuese, pero mira, lo estoy con miedo, ¿sí? Con miedo. Cuando yo hago las cosas con miedo, automáticamente le estoy mandando una información a mi cabecita, a mi hipotálamo. ¿Para qué? Para que vaya a segregar cortisol en cortisol. sangre, ¿cierto? Y el Mm, cortisol te ayuda para 3 cosas. Bueno, eran en principio para 2. Correr o pelear. Correr, pelear o correr. Pero también se ha encontrado que te paralizas, como que mm, te quedas así. ¿Sí? Pero entonces, si vas a correr o vas a pelear, ¿a dónde se va la sangre? ¿A dónde se tendría que ir la mayoría de sangre si vas a correr y vas a pelear? Imagínate tu sangre está corriendo por todo tu cuerpo, ¿ya? ujú. Pero en ese momento entró el cortisol, ¿sí? Porque estás comiendo con culpa. ¿A dónde se va a ir la sangre? Porque o voy a correr, se me van a ir a mis extremidades de Sí, piernas, ok. o se van a ir a mis brazos porque voy a pelear. Ok. Entonces, va a haber sangre en mi estómago para poder metabolizar esos alimentos. No, entonces Mm, hago el metabolismo que sea lento. lento, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que mayor parte de todo queso que he comido se vaya como grasa. ¿Te das Mm, cuenta? mm, Entonces, ¿por mm. qué? Porque estoy comiendo desde la culpa, desde el miedo, vibraciones bajas. Ujú. Sí, sí, hay un efecto, creo que se ve claro, creo que se ve claro el efecto de que tiene que haber como un equilibrio, para que todo funcione en su normalidad, bueno, sigue siendo para mí una palabra clave, hacerte consciente de qué está sucediendo Ujú. y por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y creo que también como tú dices, es un proceso, porque como uno no se hace esas preguntas, bueno, no sé si el resto de las personas se las harán, pero yo no me he sentado, o no es algo que hacía con frecuencia sentarme y decir, bueno, ok, me senté aquí, ¿por qué me senté aquí? ¿Por qué no estoy haciendo otra cosa? ¿Y por qué si sé que tengo que hacer ejercicio, no lo estoy haciendo? ¿Por qué si no debo comerme este lado, por qué lo estoy haciendo si tengo otras opciones? O sea, simplemente uno lo hace y ya, me provocó y me lo comí. O sea, no Ujú. entramos en este punto, en esos segundos de cuestionar lo que estamos haciendo porque ya está como en automático, como decíamos anteriormente. Es que lamentablemente esperamos siempre a una llamada de atención. ¿Y quién te da esa Mm, llamada de atención? El doctor, ¿no? Cuando vas y te haces análisis, uy señora, su insulina está elevada, puede que tenga diabetes, uy señora, su hipertensión, uy señora, esto o el otro. Entonces es mm, recién cuando nos queremos dar cuenta. Pero como no te han llamado la atención nunca y es parte de mm, tu patrón de conducta, vas a estar en este automático. Al menos que llegue un momento en el cual digas, basta, mm, ¿no? mm, Hay dos formas, las únicas 2 formas en las cuales te das cuenta siempre en tu vida. En ese momento en que tú dices, basta, ya no quiero, esto no es para mí, ¿sí? O en el cual viene un tercero y te dice, se le ha detectado A, se le ha detectado B y se le ha detectado C. Esas son las únicas 2 formas o maneras. No todos estamos, ¿no? Oye, ¿y si esto y por qué no estoy haciendo y por qué estoy haciendo el otro? No, la mayoría de personas hoy por hoy vivimos en automáticos. Y hay una pregunta así como, cónchale, cuando tú te preguntas, yo que tengo un hijo pequeño, tiene 8 años, y tú Ujú. te preguntas, bueno, lo tuve a una edad adulta, o sea, adulta según los patrones sociales, tuve a mi hijo en edad adulta, entonces yo decía, wow, ya yo me veía, yo decía, cuando mi hijo tenga 15 yo voy a ser una viejita, y cómo es posible que voy a estar así. Entonces, entender que el cómo esté en ese entonces va a depender de mí, que no necesariamente tiene que ver con la edad, y hacerte esta pregunta de cómo me ve, si yo sigo haciendo esto que estoy haciendo ahorita, ¿cómo me pienso ver dentro de 5 años? Wow, cuando empiezas a hacer esa línea regresiva, wow, es fuerte. Cuando ves cómo Claro, puedes estar. pero ojo, ahí hay también Mm, un tema mm,
Ajá, que te hace patear tablero. Patear tablero acá le decimos como que a renunciar a lo que estás ok, haciendo. ok. Es que si yo lo veo de acá a 5 años, ese resultado a veces, no sé, es como que pesado, Está pesado. ¿no? Es como que, ay, qué flojera, de acá a 5 años y tengo que empezar ahora, ¿sí? Y ahí es donde yo les cambio y les digo, oye, ¿quién serías? Ujú. ¿Cuál sería tu nueva identidad en esos 5 años si llegas a hacer lo que quieres hacer, esos cambios que quieres hacer hoy? Pero ahora, Y te dicen, no, oye, no sé, sería más fuerte, más flexible, más disciplinado, más ordenados con mis comidas. Ya, perfecto. ¿Y por qué no traemos ese ser, esa mm, identidad al día de hoy, ¿sí? Y empezamos a hacer las cosas hoy, ¿verdad? ¿No? sí, Y ¿qué se tengo te que hace hacer hoy más para, fácil. qué tengo que hacer hoy para Claro, estar así mañana? Ok. exacto. Y Ujú, traes la identidad, traes esa ok, identidad que estás mm, buscando en ese momento o en esos 5 años. ok, ok. Mira, Charlie, ¿sabes qué? Hay algo que me llamó la atención de uno de lo que publicaste, porque también estuve ahí y también tengo muchas amistades que no ven lo que otros ven. Esto que Ujú. colocaste de Megan Fox, o sea, que cuando Ya. yo vi el post, la muchacha es espectacular. Es una belleza la muchacha, ¿no? Por lo menos es lo que se ve externamente, es lo que se ve. Y ella dice, no, yo primero nunca pensé estar así, segundo nunca pensé que mi cuerpo ni mi físico fuese algo relevante o algo importante y nunca me vi bella, ¿sabes? O sea, eso lleva también a que, como te digo, hubo una oportunidad donde ni mi mamá me reconocía de lo delgada que estaba, de lo fuerte que estaba, músculos, chocolatito, todo aquello que tú buscas cuando vas para un gimnasio externamente hablando o visualmente hablando, pero yo no me veía así. Yo lo Ujú, sabía porque los demás me lo decían. Es más, te puedo asegurar que no tengo ni una foto de ese entonces, porque yo no quería, porque yo no me sentía, ujú. no me veía bien, aun cuando externamente la gente decía lo contrario. Eso se le llama dismorfia corporal, ¿ok? Ok. Y tiene que ver mucho con el comportamiento del ser humano. Si tú te das Ujú, cuenta, el ser humano nunca es feliz con lo que tiene, ¿sí o no? Siempre, siempre llega a tener lo que tiene, le dura 2 meses y busca tener otras cosas más, mm, ¿sí? O sea, llámese un nuevo puesto de trabajo, un nuevo carro, una nueva casa, un departamento, lo que tú quieras. Igual ocurre con nuestro cuerpo. Cuando estamos así ya, por ejemplo, oye, quiero llegar de este punto A este punto B. Llego a mi punto B, ay, sí, mm, ya, ya creo que me falta, no sé, un poco de más brazos. No, sí, no, no, ay, no me gusta cómo están mis brazos. ¿Te das cuenta? No estoy contento con lo que he logrado. Y mm. siempre voy a buscar algo en que criticarme. Y siempre, lamentablemente, nosotros somos nuestros peores juzgadores. De verdad, o sea, como seres humanos nos paramos juzgando todo el tiempo, todo el momento. Por eso no podemos, no llegamos a ser esas personas que anhelamos ser porque el que se boicotea somos nosotros mismos. Definitivamente la mente es como un factor tan o más importante que hasta la misma comida, porque es que hasta que no entres en tu mente, porque mira, yo veo programas donde hay personas que dicen, no, es que yo no soy importante o yo no valgo, y tú ves, estereotípicamente hablando, una catira de ojos verdes, una persona bella, con un cuerpo lindo, una sonrisa preciosa, con un conocimiento, y todavía su mente le dice que no sirve para nada. Ujú. ¿Te das cuenta? Y ocurre. O sea, mira, han pasado modelos, han pasado chicas que han entrado a estos certámenes de belleza por el programa y eran mujeres guapas, pero ellas no se las creían. Ujú. Y atrás hay muchas creencias sobre eso, ¿no? O sea, que tal vez en la infancia o en este proceso o en esta experiencia de vida que tal vez una pareja les terminó o lo que fuera, ¿qué les habrán dicho, qué les habrán hecho que les Mm, sembraron esa mm, creencia de esa valía de cada una de ellas? Entonces era como okay, que okay. no importa lo que yo te diga. Yo les decía, no importa lo que yo te diga, porque si tú no te la crees, de nada sirve, ¿no? Porque yo les decía, Mm, oye, tú eres guapísima, ¿ok? Y me decían de que no se veían ellos guapos. mm, Siempre se buscaban algo, y mm, empezamos a trabajar ahí, ¿no? Y siempre salía, ¿no? O que de chiquita la fastidiaron, porque la mayoría de esas personas, como yo, que de chiquito era gordito y me fastidiaban, a mí me bulleaban en el colegio por lo gordito que era. Entonces me miro al espejo y muchas chicas me podían decir, oye, qué guapo, y yo no me la creía, porque yo mm, seguía
con esa creencia del gordito, del chiquito, del colegio. Ok. Entonces, por eso tu propuesta es trabajar todo en conjunto. O sea, puedo Claro, darte la mejor dieta, pero tú tienes que internalizar el proceso primero. sí, o sea, como te digo, el 30% que llega al consultorio viene con solamente, quiero mi plan nutricional, ya, toma tu plan nutricional, no tengo ningún problema. Pero sí, ahora felizmente con este contenido que pongo en las redes sociales, ya las personas llegan con esto, con esta apertura, ¿no? De querer trabajar adentro, interiormente, porque ya se dieron cuenta que ahí está el detonante, Esta hambre emocional, esta hambre mental. este hambre emocional, así es. No sé, Charlie, si quieres agregar alguna otra cosa o quieres añadir algo para complementar tu información. No, todo bien, me ha gustado este espacio, me has hecho acordar muchas cosas, ¿no? Me pareció muy bonito, ¿no? O sea, y lo bonito de esto de conversarlo es que te acuerdas, ¿no? Es como que, oye, ahorita se me viene por la mente, mira todo lo que has pasado, qué loco. Y sí, Esa es la intención, esa es la sí, intención. Es como recorrer aquella historia que uno, o sea, como te dije antes de empezar a grabar, para mí todo viene desde la experiencia. Yo andaba en un carrito Fórmula 1, derecho, corriendo, ¿a dónde voy? ujú, ¿Cuál es el objetivo? Y después que lo alcanzaba me ponía otro y otro y otro, pero este camino... Yo decía, yo no tengo historia que contar, porque es que no me acuerdo de nada, porque yo solamente iba con un solo objetivo, ¿a dónde voy a llegar? ujú. Entonces, todo el proceso me lo perdí. Entonces, para mí, esto de traer personas que reencuéntrate con lo que has hecho, valora lo que has hecho y mira cómo te ha llevado hasta donde estás ahorita. O sea, que todo ha tenido un sentido. Claro, claro, y es que, a ver, para mí es más bonito que vaya a sentarme al consultorio de una persona que ha pasado por un proceso, Mm, ¿sí? A que solamente tenga el conocimiento, porque no voy a encontrar empatía. mm. No iba a encontrar esa empatía de lo que yo puedo estar sintiendo. En cambio, cuando una persona pasa por un proceso y como ya sabe qué es lo que me puede estar sintiendo, estas personas son más empáticas al poder conversar o al poder querer brindarte una solución. Y que es posible, o sea, que está bien que reconozcas estos espacios, así como dijiste, mira, es que a veces tengo la energía femenina alta y mira, es que yo empecé a cuestionarme y fui para la iglesia y vi estas alabanzas y no me pareció, pero después regresé. Mira, lloré en un concierto, o sea, el entender que eso está bien, vivirlo, decirlo, abrazarlo, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Para Ujú. qué me sirve? Bueno, esa es la intención del podcast. Sí, 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 Espero sí. haber tenido una misión cumplida y que las personas tengan que llevarse tu historia, que seguro mucha gente se va a identificar, que también se lleven herramientas de crecimiento, que aun cuando no habíamos programado nada, pensábamos hablar de esta hambre mental, esta hambre emocional, sin embargo, pues recorrimos experiencias de las relaciones de los padres y cómo eso puede impactar tu propia expectativa de lo que quieres hacer en la vida. Eso me pareció súper enriquecedor. Y también puedo, pues, la intención es que la gente se conecte y que viva historias o que viva su historia a través de historias, que entienda que no está solo en los procesos y que no se viven solos, como decías al principio, que hay que levantar la mano de vez en cuando y que esta vulnerabilidad te abre puertas en vez de creer tú que te la cierra. Exacto, exacto. O sea, mi lema hoy por hoy es siempre, si te pasa algo, levanta la mano. Yo ahora, hoy por hoy, si tengo algún tema que trabajar, levanto la mano y lo converso con la persona que necesite conversarlo para poder trabajarlo. O sea, ya aprendí de que haciéndolo solo me voy a tomar mucho tiempo y ya no quiero perder tiempo. Ya sé que hay personas que tienen la solución. O Mm, sea, o tal vez no sea la misma solución que vas a aplicar contigo, pero por lo menos te van a dejar ahí algo mm. por donde caminar. Sí, y tú le das tu significado o tú le aplicas la metodología que para ti te funcione, pero tienes un poco de cada quien que alimenta tu propio proceso, ¿no? Tu propio caminar. Ujú. Sí, sí. Exacto. No, sí. Bueno, Charlie, yo quiero agradecerte. Podríamos seguir, mis conversaciones son sumamente largas. A mí estas cuestiones de que hazlo de 20 minutos o 30 minutos para que tenga alcance, yo lo hago el tiempo que la gente quiera y no me importa si dura una hora o dos siempre y cuando el contenido pues resuene con las personas y se sientan
contentas de poderlo escuchar en una, en dos, en tres partes, como gusten. Yo no tengo ningún inconveniente. A mí lo que me interesa es que el contenido, que es lo que yo trato de transmitir a través de ustedes, que ustedes para mí, cada invitado para mí son voz. Para mí el invitado es aquello que yo no he dicho que los invitados tienen para decir. Entonces, yo solamente soy un puente. Yo soy ese pasadizo que le permite a ustedes transmitir quiénes son y enseñar a los demás. Así que yo súper agradecida por tu compañía, por haber aceptado, por tu tiempo, por tu disposición y por acompañarme este domingo para grabar. No, yo agradecido contigo por esta invitación. De verdad, una entrevista totalmente distinta, totalmente diferente. Muchas personas me invitan para hablar temas específicos, temas educativos, pero nunca me han invitado para hablar esto de, oye, ¿cómo te salió todo esto, no? Y claro, hemos hablado una parte, también hay otras partes que por temas de tiempo no, tal vez no lo hemos conversado, ¿no? Que más adelante tal vez se pueda dar la oportunidad. ¿Cómo no? Plataforma abierta, Sí, 100% cuando gustes. gracias. Pero sí, muy linda la entrevista y muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer, Charlie, que termines de disfrutar lo que queda de domingo. Y bueno, yo te voy a estar comentando cuando ya esté listo para salir el episodio, así lo podemos compartir juntos. Por supuesto, genial, todo bien.